Bien, perfecto, genial. Ustedes en la plataforma, vamos a comenzar con la clase de hoy, tienen activada una tarea, ¿sí? Una nueva actividad que figura con el título, la tienen en la unidad que dice acceso a datos, y figura con el nombre de trabajo práctico, proyecto transversal, entrega 1. ¿Sí? En esta primera entrega, van a tener que entregar el modelo de base de datos, que validan con el profesor, y realizar sobre ese modelo una serie de actividades, una serie de ejercicios, como por ejemplo, dar de alta a 3 alumnos, dar de alta a 3 materias. Ahora, ¿pero qué modelo me estás hablando? Figura como adjunto el enunciado de la tarea. Les explico. Esta actividad se va a hacer en 3 tramos. En este primer tramo solamente vamos a armar esto que ustedes tienen, el modelo de la base de datos, ¿sí? Y van a hacer esas actividades, las 10 actividades que están ahí, ¿no? De esas 10 actividades, lo más probable es que puedan hacer las primeras 7, ¿sí? Ya que las 3 últimas actividades son consultas para trabajar con más de una tabla que seguramente todavía no hemos visto. Entonces, la vamos a ir haciendo después entre todos. Esta primera entrega, ¿sí? Es solamente eso nada más. Es solamente eso. ¿Qué nos dice el enunciado de esta actividad? Nos dice que necesitamos crear un sistema de gestión para la Universidad de La Punta. La Universidad de La Punta cree necesario utilizar un sistema para poder llevar registro de alumnos de la institución y las materias que se dictan en la misma. Adicionalmente, se necesita poder registrar las materias que cursa cada alumno. El sistema debe permitir cargar la calificación obtenida, o sea, la nota, cuando un alumno rinde un examen final. Para cada materia que cursa un alumno, solo se registrará la última calificación obtenida. O sea, no se mantiene un registro de las notas obtenidas con anterioridad. Por lo que, si un alumno rinde el examen final de una materia obteniendo una calificación de 4 y luego rinde nuevamente para esa misma materia el examen final y obtiene una calificación de 9, solo quedará registrada esta última nota, el 9. El sistema que ustedes van a diseñar tiene que permitir. Acá estoy hablando en general, ¿sí? Y después van a ir entregas de cosas particulares que tenemos que hacer, ¿no? Acá nos hace un pantallazo general del sistema. De todo esto, nosotros los vamos a ir guiando con respecto a qué entregas tienen que ir haciendo. Para que vayan conociendo, dice, el sistema tiene que permitir al personal administrativo listar las materias que cursa un alumno. Tiene que permitir listar los alumnos inscriptos en una materia. Tiene que permitir que un alumno se pueda inscribir o desinscribir en la materia que desee. Tiene que permitir registrar la calificación final de una materia que está cursando y tiene que permitir dar de alta, eliminar, o sea, dar de baja y modificar alumnos y materias. ¿Sí? Como tareas adicionales, como formación adicional de lo que va a hacer el equipo, tienen que ser capaces de identificar en base al enunciado las clases que serán necesarias, sus atributos y métodos, así como también considerar las relaciones que existan entre las clases identificadas y representarlas en un diagrama UML. Utilizando NetBeans como herramienta, crear una aplicación. Esto todavía no lo vamos a arrancar, ¿sí? Primero nos vamos a concentrar en el punto 3, que es crear en el modelo de base de datos. El punto 3 dice, crear clases que permitan persistir, o sea, guardar en base de datos las clases identificadas en el punto 1. El punto 4, en realidad, es el que nos dice crear la base de datos con el nombre universidad y dentro de la misma, crear las tablas que permitan almacenar las clases identificadas, ¿no? Recuerden que el proyecto Java va a tener muchas clases. Va a tener clases que representan una vista, van a tener clases que representan el control de una vista, y van a tener clases que van a representar entidades que ustedes van a necesitar, cuyos datos van a necesitar guardar. ¿Sí? Esas clases que son entidades son las que ustedes representan en la base de datos, ¿no? Acá el enunciado está puesto como que yo debería comenzar primero pensando en las clases y todo eso, y lo que les propongo, que es lo que empezamos con el profe, es al revés, es, habiendo entendido, habiendo leído el enunciado,
empezar primero con el modelo de base de datos. Va a resultar más fácil. Una vez que tienen el modelo de base de datos y hacemos pruebas sobre ese modelo, con esos 10 ejercicios que tienen ahí en la actividad, en esa actividad, recién vamos a ponernos con la aplicación Java para prepararnos para una segunda entrega, ¿ok? Para una segunda entrega. Les mandé en la semana un documento de Word que dice guía, ¿sí? Guía 8, parte 2. ¿Sí? En esa guía está ya armado el diagrama, el esquema de base de datos propuesto, ¿no? ¿En dónde? A ver, acá el compañero que está compartiendo, Sí, dice, mira, yo pensé en una tabla alumno, bien, y el modelo lo sacaron de ahí, de ese documento. sí, del documento. Perfecto. El alumno tiene un ID, que es clave, perfecto, un DNI que es único, ¿sí? Un DNI que es único, tiene apellido, nombre, fecha de nacimiento y un estado. Perfecto. Fíjense que la fecha de nacimiento la manejó como date. Algo importante, chicos, es que cuando pongan nombres a los campos de una tabla, no usen espacios, ¿sí? Está perfecto, así como hizo acá el compañero, fecha, por ejemplo, guión bajo nacimiento. Bien, es decir, tenemos una tabla pensada para poder guardar datos de alumnos de esta institución. Por otro lado, tenemos una tabla pensada para guardar los datos de las materias que se imparten en esta institución, en donde tenemos el ID de la materia, que es un autoincremental también. Todos los que son ID van a ser autoincrementales, ¿no? Son claves, al ponerlos como autoincrementales, se los sugiere como claves. Tienen un nombre, el nombre de la materia es único, igual que en el alumno el DNI es único, en la materia el nombre es único, ¿sí? El año en el que se cursa esa materia y un estado. Observen acá lo siguiente. Las tablas alumno y las tablas materia tienen un atributo estado. ¿Qué significa esto? Si yo quiero dar de baja un alumno, si quiero eliminar un alumno de la tabla alumnos con una sentencia delete, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, decir, voy a borrar de la tabla alumno el que tiene el ID, ¿sí? De la tabla alumno, donde el ID alumno, por ejemplo, sea igual a 1, y yo escribo esa sentencia, ¿sí? Intento eliminar físicamente un alumno, ¿qué va a suceder? Si ese alumno está participando en una inscripción, está inscripto en alguna materia, no lo voy a poder borrar, salvo que agregue la cláusula que permita borrado en cascada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para poder borrar el alumno, físicamente, voy a tener que borrar las materias en donde está inscrito, o sea, la inscripción a las materias, y después voy a poder borrar el alumno. O sea, no las materias, sino voy a tener que borrar de la tabla de inscripción en dónde está participando el alumno ese con ID 1 y después borrar el alumno. ¿Ok? ¿Qué sucede con esto? ¿Está mal así? No, no está mal. El tema es que voy a perder el historial de ese alumno. El día de mañana yo quiero saber, che, el alumno Juan Pérez, que tenía ID 1, ¿en qué materias estuvo inscrito? O estuvo en nuestra institución porque nos viene una carta documento en donde nos exigen información de este alumno y lo perdimos porque lo borramos con la sentencia DILE. Entonces, lo que les proponemos acá es lo siguiente, que las tablas alumno y materia, tengan un campo estado, ¿sí? Un campo estado, que es un booleano, que lo maneja ahí como un entero pequeño. En donde, si yo borro el alumno, ¿sí? Si yo borro el alumno, ¿cómo es? Lo pongo en falso, ¿no? Por esto lo habíamos charlado el martes también con el profe Pedro, ¿no? Perfecto. Tenemos la inscripción, ¿sí? Por otro lado, ¿qué tiene? El ID de inscripción, que es clave y es autoincremental, el alumno al que hace referencia a la inscripción y la nota. Genial. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias. Hasta acá, Cristian. ¿Sí? Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Esto ahí lo habíamos estado viendo. Bien, entonces vamos a poner a prueba la
conexión a nuestra base de datos desde Java, ¿no? Entonces, básicamente, ¿sí?, lo primero que ustedes tienen que hacer es, en un nuevo proyecto, agregar los drivers de MariaDB. ¿Qué quiero aclarar con esto? Nosotros vamos a usar, para conectarnos a la base de datos y poder hacer operaciones con la base de datos, un framework, un conjunto de librería, una librería llamada JDBC, ¿sí?, que nos va a permitir establecer la conexión con la base de datos, y esa librería tiene clases que nos permiten instanciar objetos a través de los cuales podemos establecer la conexión, podemos hacer una consulta, podemos hacer una operación de insert, una operación de update, una operación de delete, ¿sí?, sobre alguna de las tablas de la base de datos. Ahora bien, ese framework se puede conectar a cualquier tipo de base de datos, ¿sí? Ahora, si yo me quiero conectar con JDBC, por ejemplo, a una base de datos Oracle, lo que tendría que hacer es ir al sitio oficial de Oracle y bajar el driver de conexión de Oracle. Si el gestor de base de datos que voy a usar es Postgre, tendría que ir al sitio oficial de Postgre y descargar de allí el driver de conexión de Postgre. Si voy a conectarme a una base de datos de tipo MySQL, como en este caso, puedo descargar los drivers desde el sitio oficial de MySQL, el driver de conexión de MySQL para Java, ¿sí?, para usar con JDBC, o MariaDB, ¿sí? MariaDB es como una versión gratuita, ¿sí?, y de MySQL, ¿sí? En realidad, MariaDB es como que fue la versión original de MySQL, ¿tá? Después la toma Oracle y se la apropia, ¿estamos? Entonces, algunos siguieron trabajando con MariaDB, que es la misma que MySQL, y otros lo siguieron llamando como Oracle, lo siguió llamando MySQL y se fue agregando otra cosa. Pero con cualquiera de los dos drivers de conexión, MariaDB o MySQL, puedo conectar. Les mandé hoy, por mail, por si no lo tienen, el driver de conexión, que es un archivo jar. ¿Qué es un archivo jar? Un archivo .jar, J-A-R, es un archivo como si fuese un archivo comprimido, en donde adentro hay clases, ¿sí?, que son las que vamos a usar para poder conectarnos a nuestra base de datos, ¿sí? ¿Cómo agrego esas librerías en mi proyecto? Que es lo que vieron también con el profe Juan. Es, una vez que crearon el proyecto, ¿sí?, acá el proyecto del compañero se llama Universidad de Ejemplo, ¿sí? Fíjense que el proyecto tiene las carpetas, tiene un paquete en donde van a estar los fuentes, ¿sí?, un directorio en donde van a estar los archivos fuentes, y tienen, ¿sí?, un apartado, una carpeta que dice librerías, ¿sí? Ahí en librerías, library, directamente pueden hacer un clic secundario, eligen agregar archivo jar, école, y una vez que hacen clic, después lo cancelamos, porque acá el compañero ya lo tiene. Una vez que eligen agregar archivo jar, buscan en donde descargaron el driver de conexión de MariaDB. Ustedes le van a decir, lo van a seleccionar y van a decir abrir. Acá Cristian le va a decir cancelar porque ya lo tiene importado, ¿sí? Perfecto. Fíjense que ahora me figura acá este archivito jar. Pero miren, desplieguen acá. Desplieguen ahí. Fíjense que cuando despliegan, fíjense que ustedes, para establecer la conexión, ¿sí?, por ejemplo, dicen que van a usar acá del paquete ORG de MariaDB, dentro del subpaquete JDBC, una clase llamada driver. Fíjense que por acá tienen que tener ORG, MariaDB, ahí tienen el paquete, ¿ven? ¿Sí? Dentro del archivo jar está eso. Hago un clic en el más, de ahí de MariaDB, ORG, y ahí tiene que estar la clase driver. A ver. Uy, se cortó. No, no, no. No, profe, se ve. No, sí, a mí acá se me cortó internet. Yo salí Ah, de acá, esperen que se vuelve la computadora de escritorio. sí, se ve que se Bien, le acabó la imagen. perfecto. Fíjense que aparece el archivito driver, ¿no? El archivo driver.class. O sea, figuran ya las clases compiladas. En lugar de figurar como .java, ¿sí?, figuran como .class. Bien, Cristian.
Bueno, ahora, para establecer la conexión, ¿sí? Ahora, para establecer la conexión, lo hacemos de esta manera. Y acá se decidió lo siguiente. Hacer una prueba desde el main. ¿Estamos? Hacer una prueba desde el main. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer serían cargar los drivers de conexión. ¿Sí? Vieron que ustedes, para instanciar un objeto, ¿sí? Ustedes para instanciar un objeto usan el new, ¿no? Es decir, que si yo quisiera crear un objeto de esta clase, ¿sí? Driver, yo podría hacer esto. New, paquete, org, punto, mariadb, punto, jdbc, punto, y el nombre de la clase, driver y el constructor. ¿Sí? Yo para instanciar un objeto de esa clase podría hacerlo de esa manera. New, no sé si se alcanza a ver ahí. A ver si cambio de color. Y un poco más grande. ¿Sí? Yo podría hacer así. New, paquete, org, punto, mariadb, punto, jdbc, punto, driver. ¿Sí? Si yo quiero instanciar un objeto del tipo driver, podría hacerlo de esa forma. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Si yo quiero usar el new, tengo que tener en mi proyecto esto. ¿Sí? Tengo que tener físicamente la carpeta, la clase driver. ¿Sí? Entonces puede suceder que ustedes digan, bueno, yo voy a poner una línea, quiero crear un objeto de la clase driver, pero que se dé cuenta cuando lo voy a ejecutar esto, cuando lo voy a compilar, ¿sí? Que chequee si existe en las librerías o en mi proyecto la clase driver. Entonces, esa línea que ustedes tienen acá, este class.forName, es lo mismo que hacer un new. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Estamos? ¿Pero qué hace? Me crea un objeto, ¿sí? Que va a quedar vivo mientras mi aplicación esté funcionando, instancia un objeto, que va a representar el driver de conexión a una base de datos de tipo MariaDB o MySQL, que va a usar JDBC. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué podría llegar a suceder acá? Podría llegar a suceder que yo me olvidé de importar la librería de JDBC, de MariaDB, ¿sí? Y por lo tanto, no voy a tener esto. Entonces, si yo ejecuto esto y no existe, me olvidé de importar esa librería, se va a producir una excepción, diciéndome, che, no encuentro la clase driver. Por eso es que cuando ponen esa línea, los obliga a que cachen la excepción que tenés más abajo, la excepción class not found exception. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el error ahí es justamente error de drivers. Podría ser más explícito decir, debe agregar, falta la librería de conexión a la base de datos. ¿No es cierto? Es un error de los drivers. Perfecto. El mensaje está bien. ¿Sí? Pero se entiende cuándo entraría este catch, ¿no? Si yo me olvidé de agregar la librería de MariaDB. Perfecto. Bueno, bien, ya cargué los drivers. Ahora, ¿cómo procedo? ¿Te molesto, Cristian, nuevamente? Voy a proceder de esta manera, estableciendo una conexión. Yo quiero conectarme a la base de datos. Entonces, para establecer una conexión a la base de datos, voy a valerme de una clase que es Driver Manager. Esta clase está en el paquete JDBC. Si ustedes se fijan más arriba, seguramente les agregó el import, ¿sí? Acá, al paquete SQL. Las clases que van a usar que forman la librería de JDBC, la mayoría están dentro del paquete SQL, ¿no? Que es el manejo de base de datos. Bien, entonces, Driver Manager tiene un método estático que es getConnection. ¿Qué espera ese método? ¿Sí? Espera la URL de conexión a la base de datos. ¿Sí? Pero yo no puedo poner, digamos, ¿en dónde está mi base de datos? ¿Sí? Acá los chicos crearon una base de datos que se llama universidad. Fíjense, mostranos en SAM, por favor. Cristian, disculpa que te moleste. Sí, bro. Fíjense que ustedes en SAM, él en SAM, tiene la base de datos universidad. ¿Sí? Y con SAM
Al levantar Apache, él emuló un servidor, ¿sí? Y la pone disponible en la red a la base de datos. ¿Y en qué URL? ¿Cuál es el IP en donde está esa base de datos? Y el IP, en donde va a estar esa base de datos, es el mismo de su máquina local, porque tiene tanto la aplicación Java como la base de datos en la misma computadora, ¿no? Entonces su IP está representado acá con la palabra localhost, ¿sí? ¿Se entiende? Localhost. Bien, entonces, volvamos al código Java. ¿Qué le está diciendo ahí en el método getConnection? Le está diciendo que la base de datos se encuentra disponible en el localhost, en el host local, en esta computadora. El nombre de la base de datos es universidad. El otro parámetro es el usuario, el nombre del usuario, ¿sí? Por defecto, cuando ustedes instalan SAM, el usuario por defecto, el usuario administrador por defecto de la base de datos MySQL es root, así se llama. Ustedes pueden crear sus propios usuarios en la base de datos. En este caso, usamos el que viene por defecto. Y el último parámetro es la contraseña, ¿sí? De acceso a la base de datos, de ese usuario para acceder a la base de datos. Por defecto, root no tiene contraseña, por eso le ponemos comillas vacías, ¿sí? Ahora, lo interesante acá es que a la ruta, en donde se encuentra la base de datos, tenemos que armarla de esta manera, poniendo JDBC, esto es importante, 2 puntos, MariaDB, 2 puntos, barra, y acá la URL completa, ¿sí? Todo este string está formado por eso. Eso siempre lo vamos a armar así. Si la base de datos se llama, por ejemplo, obrador, va a ser localhost barra obrador, ¿sí? Siempre lo mismo. Lo único que va a ir cambiando es el nombre de la base de datos. ¿Estamos? Si yo tuviese, por ejemplo, en una computadora, SAM, con mi base de datos, y estoy haciendo mi programa Java en otro, acá la URL va a cambiar. En lugar de poner localhost, voy a tener que poner el IP o el nombre de la computadora, nombre que tiene la computadora en la red, en donde está la base de datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Como generalmente van a hacer todo en la misma computadora, por eso siempre ponemos localhost. Bien. Perfecto. Después de que se ejecute entonces la línea 14, este objeto conexión ya estableció la conexión a la base de datos. Y es a través de ese objeto donde podemos hacer todas las operaciones, ¿sí? Insert, update, delete, ¿sí? Todas las operaciones las vamos a hacer a través de ese objeto. Genial. Fíjense que él acá, la primera operación que quiere probar él, vamos acá, por ejemplo, un insert. Está comentada la línea, déjala comentada, bueno, si no es lo mismo, para mostrar algo, ¿no? Supongamos, él quería probar un insert. Esto es lo que pedía lo que les estaba diciendo, ¿sí? En la clase pasada, es hacer estas pruebas desde el main, con la conexión nada más. Esto lo estamos haciendo todo desde el main. Después vamos a ver cómo podemos estructurar el proyecto para que quede más organizado, ¿sí? Para organizar de alguna manera las clases que se van a encargar de trabajar con la tabla alumno, para organizar de alguna manera las clases que van a trabajar con la tabla materia, y cómo organizar el proyecto para poner las clases que se van a encargar de manejar o de conectarse y manipular la tabla de inscripción, ¿sí? Después, ¿dónde van a estar las vistas? ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver. Entonces, él está probando acá para entender cómo funciona ahora la conexión. Y dice, mira, yo voy a probar, fíjense en la línea 21, voy a probar hacer un insert, perdón, en la línea, bien digo, en la 21, quiero agregar materias, ¿sí? ¿Cómo haría una materia? Y él había visto, por las prácticas que hizo en la primera entrega, ¿sí? En donde tenían que probar e ingresar 5 materias y qué sé yo, él vio que para agregar una materia, la sentencia en SQL es insert. Into, el nombre de la tabla, los datos que van a pasarle, value, y acá literalmente le está agregando una materia llamada Laboratorio 2, de segundo año, y que está activa la materia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace él? Guarda esa sentencia en un string, ¿sí? Crea una variable de tipo string y escribe la sentencia.
tal cual la usaría SQL. ¿Sí? Tal cual la va a interpretar MySQL. En este caso, literalmente, él está guardando esta materia. Pero podría suceder que estos datos vengan por parámetro en un método. ¿Sí? Entonces después les vamos a mostrar cómo hacemos para decirle, che, acá voy a guardar la materia con el nombre que me viene por parámetro, con el año que viene por parámetro. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos hacer para reemplazar y poner acá parámetros dinámicos, ¿no? Pero por lo pronto, esa es la sentencia. Bien, él tiene ahí guardadita la sentencia que piensa mandar a la base de datos. Bueno, ahora quiere crear el objeto que sea capaz de enviar eso a la base de datos. Entonces, lo que hace es crear un objeto de tipo prepared statement. ¿Sí? Un prepared statement es un objeto que me va a permitir a mí darle órdenes a la base de datos. Entonces, ¿cómo crea el prepared statement? De esta manera. Usando la conexión, ¿sí? Invoca el método prepared statement y le pasa por parámetro la sentencia SQL que pretende enviar a la base de datos. Y él la tiene guardada en la cadena esta query, ¿sí? En este string. Entonces, cuando hacen conexión .prepared statement, le genera ese objeto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para poder ejecutar eso? ¿Sí? ¿Cómo ejecuta eso? Como en este caso, la sentencia, ¿sí?, que él está enviando a la base de datos es un insert. ¿Sí? Si yo envío, por ejemplo, a la base de datos un insert, un delete o un update, ¿sí?, ejecuto el método, ahí lo tienen ustedes en la línea 23, el método executeUpdate. ¿Sí? El método executeUpdate lo uso cuando lo que estoy enviando es, como dije con anterioridad, o un insert, ¿sí?, o un update, o un delete. ¿Sí? Cuando envío alguna de esas sentencias, uso el executeUpdate. ¿Qué devuelve ese método? Devuelve un entero, ¿sí?, con la cantidad de filas que afecta. Es decir, si yo envío un insert, ¿sí?, si envío un insert, me va a devolver un número representando la cantidad de filas que agrego. ¿Sí? ¿Y en qué caso les parece a ustedes le va a devolver 0, por ejemplo? ¿Cuándo devolvería 0 ahí? Cuando no pudo insertar. Cuando no pudo insertar, en este caso, la materia. ¿Y por qué no la pudo haber insertado? Y porque a lo mejor ya está repetido el nombre de la materia, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo envío un insert para una materia y esa materia ya está cargada, ¿sí?, seguramente me devolvería el número de filas en 0, ¿no? Podría ser eso. Bien. Ahora, si yo envío un insert y me equivoqué en el nombre de la tabla, en lugar de poner materia, pongo materias, ya ahí es una excepción. ¿Sí? Una excepción del tipo SQL exception. Ahí ya el error sería que mandé una sentencia incorrecta. ¿Ok? La sentencia que he mandado es incorrecta. Entonces, él se vale de ese número entero, fíjense, para preguntar. Si el número de filas es mayor a 0, quiere decir que la materia se agregó con éxito. ¿Sí? Perfecto. Bien. Fíjense que más abajo, por ejemplo, él envía, ¿sí?, más abajo, él envía a la base de datos, en otro ejemplo, un select. ¿Sí? Y él pretende traer todos los alumnos. Ojo con esto. En la aplicación, generalmente van a trabajar con los alumnos que están siempre activos. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, hay una funcionalidad que me dice mostrar los alumnos, vamos a trabajar siempre con los alumnos activos. ¿Sí? ¿Qué debería agregar él en la sentencia SQL acá para asegurarse que sean no todos los alumnos, sino solamente los alumnos que están activos, es decir, que no están dados de baja? ¿Qué modificaría ahí en la línea 32? Pondrías un where Bueno, estado. ¿Cómo? No te alcanzo a Pondrías escuchar. un where estado. Where. Un where, exactamente, donde el estado, ¿sí?, donde el estado, y volví a pasar el formulario de asistencia, donde el estado sea 1, exactamente. ¿Sí? Ahora,
Bien, esa es la sentencia que él pretende enviar, ¿no? Para enviarla, vuelve a generar en la línea siguiente un prepared statement, le pasa la sentencia, pero observen ahora, para ejecutarla, en lugar de usar el execute update, ¿sí? Como lo que envía es un select y lo que espera son datos, ¿sí? Usa el execute query. ¿Sí? ¿Qué devuelve el execute query? Un result set. ¿Sí? Un result set. ¿Qué es un result set? Imaginen al result set como una matriz, ¿sí? Imaginen el result set como una matriz en donde va a tener tantas columnas como columnas tenga la tabla, ¿sí? Es decir, como acá le está diciendo en el select asterisco, le está pidiendo todas las columnas de quién, de la tabla alumno, ¿no? O sea que este result set va a tener una columna, la primera columna es la de ID, la segunda supuestamente es la de DNI, otra columna apellido, el orden puede ser diferente, ¿no? Pero va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿no? Este result set va a tener 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, si no me estoy equivocando, 6 columnas. Y tantas filas, ¿sí? Va a tener tantas filas como tuplas tenga la tabla, ¿no? Como alumnos activos tengas en la tabla. Ahora bien, ese result set tiene un puntero, ¿sí? Que por defecto, ese puntero está parado fuera del result set, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para preguntarle al result set si hay una fila en donde puedo pararme para tomar los datos? Bueno, la forma que voy a tener es usando el método next del result set, ¿sí? Es decir, que cada vez que yo le diga al result set .next, ¿sí? Ahí, cada vez que yo le diga al result set next, el puntero está parado acá, se va y se vuelve a internet de esta máquina, no sé. Eso le iba a decir. Me estoy desapareciendo y sigo con el teléfono, que está con datos, pero no sé qué pasa, qué está pasando con internet. San Luis a 1000, vamos, ponete las pilas. Bueno, entonces, cada vez que yo le diga resultset.next, el resultset pregunta si hay una fila en donde pararse y me devuelve un booleano. True, si hay filas en donde pararse, y falso si no. Por eso es que para recorrer este resultset puedo usar un while. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo le diga resultset.next, si hay una fila en donde pararse, se para. ¿Sí? Es decir, que si entra el while es porque había una fila en ese resultset. ¿Y qué quiero hacer con esa fila? Extraer los datos que están en cada una de las columnas de esa fila. Quiero extraer el ID del alumno, quiero extraer el nombre, el apellido. ¿Y cómo hago para extraer? Mira, podés hacerlo de esta manera. Podés decirle resultset, que en este caso se llama resultado, y tenés un método get por cada tipo de dato que querés extraer. Es decir, si vos querés extraer el ID del alumno, y en la base de datos, ¿cómo era el ID del alumno? ¿Qué tipo de dato era? ¿Entero? Entonces uso el método getIn. ¿Sí? ¿Y qué le paso, entre comillas, a este método? Le puedo pasar el nombre del campo, de la columna. Y en la tabla, en la base de datos, ahí en SAM, en MySQL, el campo se llama ID-alumno, bueno, tal cual, ID-alumno. ¿Sí? Entonces, me va a extraer el entero que representa el ID del alumno, de esa columna. ¿Quiero extraer el DNI? Bueno, ¿el DNI qué tipo de dato era? ¿Era un entero también? ¿O un long? ¿Cómo lo pusiste? ¿Como entero? ¿Entero? Bueno, entonces es un getIn. ¿Qué nombre le pusiste en la base de datos, en la tabla alumno? ¿DNI? Bueno, tal cual, DNI. Quiero extraer el apellido. ¿Cómo le pusiste? ¿Apellido en la tabla? Bien, apellido. Pero el apellido ya no es un entero, ni es un booleano, es un string. Entonces, fíjate que el result set tiene el método getString. ¿Sí? Un getDate, fíjense, y acá pasa algo. Acá el getDate me devuelve, ¿sí?, la fecha de nacimiento. ¿Sí? Pero este date que te devuelve acá
no es el date de Java Util. ¿Vieron que ustedes tenían un date en el paquete Java Util? Bueno, este date es del paquete SQL. ¿Sí? Fíjate en esto, mira. Parate al final, donde cerrás el paréntesis, viste que sí, después de fecha de nacimiento, que cerrás el paréntesis, punto, a ver, si te da la posibilidad de hacerle un toLocalDate. Tiene un to abajo, el último. toLocalDate. ¿Ves? Entonces, lo podés procesar, lo podés convertir a un localDate. ¿Sí? Porque este date no es el date de Java Util. ¿Sí? Entonces, por ahí, vos vas a querer decir, pero yo acá lo voy a manejar como localDate a la fecha. Entonces, cuando lo traes con el método getDate, lo podés convertir a localDate de esta manera, tranquilamente. Perfecto. ¿Sí? Fíjense que el estado es un booleano, por eso usan el método getBoolean. Es decir, que el resultset tiene un método get para cada tipo de dato que quieran extraer. ¿Sí? Para cada tipo de dato. Genial. Bien, se va entendiendo hasta acá, ¿no es cierto? Y así podrían probar ustedes todo lo que hicieron desde el gestor de base de datos, de agregar alumnos, agregar materias. Esas pruebas son las que queremos que después hagan. ¿Sí? Ahora vamos a practicar con esto nada más. Era para que entendieran cómo hacemos para conectarnos a la base de datos, ¿no? Que para poder usar el framework de JDBC, lo primero que tenemos que hacer es agregar al proyecto el driver de conexión a la base de datos. Lo segundo que tenemos que hacer es crear el objeto de alguna manera que establezca la conexión, ¿sí? Y después empezar a trabajar, ¿no? Después crear el prepared statement, cargar el driver, ¿sí? Establecer la conexión, después de cargar el driver, establecer la conexión y después ya generar los objetos prepared statement para cada tarea que quieren hacer. ¿Sí? Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Cristian. Y con lo que vamos a empezar a trabajar ahora es, bien, ya tengo mi base de datos. Perfecto. ¿Sí? Ya está mi base de datos creada. Ya entendí cómo desde MySQL, desde el gestor de base de datos, puedo hacer operaciones. ¿Sí? Como por ejemplo, insert, update. Ya conozco y he practicado con las sentencias SQL. Ahora, también me mostraron desde Java cómo puedo conectarme a esa base de datos para hacer operaciones. ¿Sí? ¿Qué quiero mostrarles ahora? Cómo vamos a organizar a nuestro proyecto para poder conectarnos a nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos hasta aquí nuestra base de datos. Un poco más la letra. Nosotros tenemos hasta acá nuestra base de datos. Esa base de datos está disponible en un servidor que emulamos con SAM. ¿Sí? Tenemos ahí nuestra base de datos. Y por otro lado, acá tenemos nuestra aplicación Java. Lo que ya hemos hecho fue agregarle a nuestra aplicación Java los drivers de conexión. Ustedes ya descargaron y agregaron en librerías el driver de conexión de MariaDB. Ya descargaron el driver de conexión conexión de MariaDB. Perfecto. ¿Sí? Genial. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer en el proyecto? ¿Cómo vamos a organizar nuestro proyecto? Lo primero que vamos a hacer es, yo en mi base de datos, ¿sí? En mi base de datos universidad, ¿sí? O universidad grupo 1, universidad, no sé. Tu base de datos universidad, tienen como tabla alumno, tienen como tabla materia y tienen como tabla inscripción o cursada, no sé qué nombre, pero 3 tablas tienen, ¿sí? Y relacionadas
más o menos de la forma en la que viene. Ahora bien, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Yo desde mi aplicación Java quiero trabajar no con el ID del alumno, el nombre del alumno, con datos separados. Quiero trabajar con un alumno, con un objeto alumno. ¿Sí? Quiero trabajar con un objeto materia. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es, como programador, desde mi aplicación Java, enviar un alumno, ¿sí? Y después ese alumno que se despedaza y se guarde en una fila en la tabla alumno. Y si recupero una materia, por ejemplo, de la tabla materia, desde la base de datos, esos datos que vienen por separados, el ID de la materia, el nombre, se transformen en Java en un objeto materia. Yo quiero manipular a estos datos, los quiero trabajar como objetos. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer en mi aplicación es organizar paquetes. ¿Sí? Uno de los paquetes que voy a poner en mi aplicación va a ser modelo. Le voy a llamar modelo. ¿Qué voy a poner en este paquete? ¿Qué voy a hacer en este paquete? Y acá está lo que decía, la parte que decía el enunciado. Voy a representar con clases las tablas que yo tengo en la base de datos. ¿Sí? Yo tengo una tabla alumno, tengo una tabla materia y tengo una tabla inscripción. ¿Sí? Bueno, entonces, en el modelo quiero tener tres clases. Alumno, materia e inscripción. ¿Sí? Perfecto. Ahora, sobre la tabla alumnos, yo puedo hacer operaciones. ¿Sí? Voy a querer hacer operaciones. Me va a interesar sobre una tabla alumno, insertar, borrar, consultar. ¿Sí? Me va a interesar hacer distintas operaciones sobre cada una de las tablas. Entonces, voy a separar funcionalidades, voy a separar las tareas que voy a querer hacer sobre cada una de esas tablas en clases. Es decir, voy a crear acá lo que llamaríamos, en un package, le podemos poner de nombre, a ver el color, en un package control, ¿sí? Controladores, voy a representar todas las clases que me van a permitir hacer operaciones sobre la base de datos, sobre las tablas en la base de datos. ¿Y cómo haríamos eso? Bueno, mira, una forma de hacerlo podría ser esto. Como vas a querer hacer operaciones sobre la tabla alumnos, ¿sí? Vamos a crear un controlador para alumnos. Vamos a llamarle alumno data, le sabemos llamar nosotros. Entonces, la clase alumno data va a tener, es el que se va a conectar a la base de datos, a la tabla alumno, y es con la que yo va a tener métodos que me van a permitir, desde acá, desde Java, insertar un alumno, eliminar un alumno, ¿sí? Va a tener todas las operaciones básicas, un ABM básico, ¿sí? Ahora, lo mismo para materia, o sea, generalmente voy a tener una data por cada una de las clases que tengo allá en el modelo, ¿no? Alumno data, materia data y un inscripción data. ¿Sí? Acá estas son clases, entonces en mayúscula. Inscripción. Perfecto. Ahora bien, a mí me va a interesar interactuar con esos controladores a través de vistas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tener en otro paquete separado las vistas. ¿Sí? Y acá van a tener todas las clases que representen vistas. El formulario que les permita dar de alta un alumno, el formulario que les permita borrar un alumno, que les permita inscribir un alumno en una materia, que les permita haber dado un alumno en qué materias está inscrito, ¿sí? El poder agregar una nota. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el proyecto vamos a empezar a construir las clases del modelo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a armar las clases del modelo? De la siguiente manera. Esperen que ahí vamos a... Bien. Lo que quiero aclarar acá
es lo siguiente. ¿Sí? ¿Vieron que les dije que es grande el proyecto? ¿Sí? Es mucho más grande de lo que ustedes venían haciendo, con lo que venían trabajando. Entonces, vieron que pactamos 3 entregas para el proyecto. En la primera entrega, ¿sí? En la primera entrega, ustedes solamente van a entregar el modelo de base de datos, que ya lo tenemos listo, ¿sí? Más las respuestas a las consultas esas de esa actividad. ¿Sí? Nos faltan 3. Pues vamos a trabajar antes de irnos con esas 3 que nos faltan. Bien, esa es la primera entrega. En una segunda entrega, ¿sí? En una segunda entrega que todavía no se activó, van a entregar el proyecto con esta parte, las clases del modelo y las clases controladoras. ¿Sí? Nosotros, los profes, los vamos a guiar para armar las clases del modelo, los vamos a guiar, vamos a hacer entre todos una de las clases controladoras y en base a esas, ustedes van a construir las demás. ¿Sí? Esta va a ser la segunda entrega. Y la tercera entrega, ¿sí? Es todo lo que tenemos hasta acá, más las vistas. ¿Sí? O sea, en una primera entrega, solamente el modelo de base de datos y esas consultas que probaron en SQL. ¿Sí? No lo que hicieron en el main, lo que probaron en SQL, en MySQL. Eso, primera entrega. La segunda entrega es lo primero, siempre entregan de nuevo el esquema, y las clases del modelo y las clases controladoras. Y en la tercera entrega, todo, incluidas las vistas. ¿Sí? ¿Estamos? Ya en paralelo, cuando estén más o menos por acá, trabajando con las clases controladoras, nosotros les vamos a activar los enunciados del proyecto final. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que armar solos el modelo de la base de datos del proyecto final, las clases del modelo y las clases controladoras del proyecto final. ¿Sí? Entonces, para poder regularizar la materia, tienen que tener el proyecto universidad funcionando completo, con las vistas y todo. Y el proyecto final, con que estén hasta las clases datas funcionando, te da por aprobado, te da por regularizada la materia. ¿Sí? Te da por regularizada. Si cuando cerramos el ciclo, ustedes ya armaron las vistas inclusive, y funciona todo, el grupo expone esta tarea y, si funciona todo, aprueban la materia. ¿Sí? ¿Qué pasa si querés regular? Se tienen que presentar en alguna mesa, ¿sí? para mostrar después todo terminado. ¿Sí? Yo aconsejo en que traten de dejar todo listo para cuando cerremos ahora la materia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bueno, vamos entonces a crear las clases del modelo. Con respecto a las clases del modelo, ¿sí? Deberíamos tener 3 clases, ¿no? Deberíamos tener en nuestro modelo 3 clases. Si tenemos 3 tablas, 3 clases. Una de las tablas es alumno, ¿no? Entonces voy a tener una clase alumno. Esa clase alumno, por acá, ¿qué atributos tienen los alumnos? El ID, el nombre y el apellido, Bien, bueno, ahí te fecha de voy a conseguir, nacimiento, pierdo más tiempo. Entonces tiene. video. Yo aconsejo que pongan los nombres igual como los tienen en la base de datos, así después no se confunden. ¿Sí? ID-alumno, por ejemplo, 2 puntos, es entero. Bueno, ustedes después lo hacen en Java directamente. Perdón, me dijeron también Nombre, nombre, que acá sería un string, en la base de datos es un varchar, acá un string. ¿Qué más? apellido, Apellido, sería un string, perfecto. ¿Qué más? fecha de nacimiento, Fecha, nacimiento, que acá sería un local date, ¿sí? Y estado, y el estado, sí. que es un boolean. Perfecto. Ah, y me faltó el Ahora, DNI, profe. me faltó el DNI. Entonces acá, Sí, sí, DNI, no se lo dije. Ahí está. que lo hicieron como entero. Bien, chicos. Ahora, estas clases, como son clases entidades, ¿sí? Lo único que van a tener
van a ser 3 constructores. Un constructor que me permita crear un alumno sin parámetros. Un constructor que me permita crear un alumno con todos los atributos, bueno, ustedes lo ponen, todos los atributos sin el ID. Es decir, un constructor que reciba el DNI, el apellido, el nombre, fecha de nacimiento y estado, pero no el DNI. Y un constructor que permite inicializar todos los atributos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algún momento van a necesitar crear un alumno vacío y después setearle los datos. Por ejemplo, cuando leen desde, cuando leen desde una tabla y quieren extraer cada dato del alumno de ese result set y armar un alumno. Por ahí le conviene un alumno vacío. Tener un alumno con todos los atributos sin el ID, y cuando creo un alumno desde una vista, que voy a guardar, pero todavía no tiene el ID, lo voy a guardar, entonces lo puedo instanciar sin el ID. ¿Ah? Y un alumno con todos los atributos también podría ser cuando traigo un alumno desde la base de datos, y ya en lugar de usar un alumno vacío y después setearle cada uno de los campos, ya instancio un alumno con todos los atributos que recuperé de la base de datos, porque ya en la base de datos tienen ID. ¿Sí? Y después nada más que los getters and setters, y estaría bueno el toString. ¿Sí? El toString, ¿qué les va a servir? ¿Mm? El toString. Bien, lo mismo para nuestra tabla materia, ¿no? Para materia sería también lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. ¿Qué atributos tiene materia? ID, guión bajo materia, creo que lo habían puesto. Sí, O ID materia, materia. tal cual. Yo aconsejo, vuelvo a repetir, lo mismo que tiene en la base de datos. El nombre. Nombre. Año Año. Y estado, ¿no? y el estado, sí. Es un boolean. Y acá lo mismo, ¿sí? Los constructores de materia vacío, un constructor de materia con todos los atributos, menos el ID, y un constructor de materia con todos los atributos, ¿sí? Más los getter, and setter y el toString. Vamos acá a esta clase. Esta clase es inscripción. Algunos le pusieron cursada. Inscripción. De acuerdo a lo que mostró Cristian, ¿qué campos tenía inscripción? ¿Qué atributos tendría? Tiene Obviamente, el ID de inscripción, son, ID inscripto lo había es que puesto. son todos privados los atributos, ¿eh? No lo puse ahí, no me di cuenta. Acá, ID, Inscripto, guión bajo, inscripto, que es entero, ¿no? sí. ¿Qué más? La nota, que es un float. Nota, que es un float. Para evitar problemas, vieron que por literal, un literal doble, un literal flotante con punto decimal, por defecto es doble. Entonces por ahí, para no tener que andar problemas casteando, que no me... Pónganlo como doble. Si lo pusieron como float también está bien. ¿Sí? Y ya que acá en Java, manéjenlo como doble directo. Ok. ¿Qué más? El ID de alumno, ID alumno, ¿que es de qué tipo? entero. Ah, y acá viene la cosa. ID de alumno, la base de datos entero. Pero acá, ¿sí? Si yo acá con esto quiero representar un alumno, entonces yo acá podría poner que voy a tener, en lugar de un ID alumno, voy a tener un alumno que es de tipo alumno. Vieron que acá se transforma en una asociación. ¿Sí? Acá se transforma, ¿sí? Que inscripción tiene un alumno. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, Y profe. acá, en materia, acá podríamos decir, en lugar de poner ID materia, acá podría poner que tengo una materia, que es una materia. ¿Sí? Entonces acá, esta tabla ahora también está asociada con materia. ¿Sí? Vieron que acá en inscripción no tienen un estado,
porque la idea es que acá, si tengo que borrar una inscripción, la haga con un delete, con un borrado físico directo, ¿no? Y bueno, y acá lo mismo. Los constructores, como les mostré recién, ¿sí? 3 constructores. Un constructor vacío, ¿sí? Acá lo mismo, los 3 constructores para inscripción. ¿Sí? Constructor vacío, un constructor con todos los atributos menos el ID, y un constructor para todos los atributos. Los getters y setters. ¿Sí? Y podría tener una representación en su string de una inscripción. Sería por ahí también. ¿Está? A lo sumo también por ahí, si les llega a hacer falta, en materia y en alumno, sobreescribir el método equals, también podría ser. Pero con esto es básico, esto es lo que necesitaríamos para poder representar nuestras clases del modelo. ¿Sí? Lo que necesitaríamos para poder representar nuestras clases del modelo, ¿no? Poner clases modelo. Y ¿cómo van a arrancar acá? Pueden arrancar de la siguiente manera. Miren, en el proyecto de ustedes, es en donde estuvieron practicando la conexión y todo eso, créense en el paquete principal, a ver, en el source package, abrí ahí, desplegar para ver qué hay. Tenés un paquete conexión, se llama, a ver, desplegá ahí, y ahí tenés la clase esta que tiene el main. Sí, sí, sí. Sí, estuve Bien. haciendo paquetes, borrando, Bueno. quedó. Entonces, en el paquete principal de tu aplicación, ahí créate modelo, un paquete modelo, Java Package, modelo. Y ya que está, también créate un paquete controladora, Controlador, sí. y otro paquete vista. Así ya después vas separando. Entonces, lo primero que van a ir haciendo ustedes, ahora yo ya abro las salas para que estén en el grupo, van a ir armando las clases del modelo. ¿Sí? Dejen armadas las clases del modelo. Seguramente ahora, con la profe Cristina, van a empezar ya con las clases data, ¿sí? Con la de alumno data. Van a crear la clase conexión y de ahí van a ir siguiendo. ¿Ok?